Bueno, muy buenas estimados. Este es un video que siempre he querido hacer, que es una introducción light, llamarla de alguna manera, a la solución de flujos de potencia o a la solución del problema de flujos de potencia. Y la he llamado light en el sentido de irla abarcando de sistemas de C puro hacia los sistemas de AC propiamente, ¿no? Ya que cuando se presenta normalmente en las cátedras, en las clases de las materias de sistemas de potencia, se aborda de una vez en AC. Lógicamente en AC es un poco complicado, un poquito más complicado en varios sentidos que se están manejando complejos. En AC pues es mucho más fácil, mucho más como parte introductoria. Esto no exime de todas maneras de encontrar en algún momento la necesidad de resolver un flujo de carga en DC propiamente, no en una linealización que se hace en los flujos de carga AC, que también se llama flujo de carga DC. No, esto es en una red DC pura. Bien, entonces prosigamos. Simplemente la llamamos introducción light, pero introducción aquí de título, a, a los flujos de potencia, ¿no es cierto? La solución de flujos de potencia. Esto pues a la fecha de que estamos hoy, que es un 27 de diciembre de 2017. Bien, simplemente aquí tengo remarcado, digamos, ya el sistema a solucionar, y para que ustedes tengan en cuenta, y que es muy importante, es lo siguiente. Entonces, un sistema DC puro, y es un sistema trivial, el más sencillo que podemos tener para darle solución a través de los flujos de potencia, a través de algún método matemático. Bien, ¿por qué es el sistema más trivial que podríamos tener? Porque es simplemente dos barras. En una está el elemento de generación, el generador. Está el elemento de enlace que conecta los dos buses, barras o nodos, como quieran llamarlos, o nudos. Y la demanda. La demanda está modelada como potencia constante, es decir, no varía en un rango normal de varias, o sea, de la variación del voltaje en esa barra. En el rango normal, la potencia se conserva constante, independiente de cómo varíe el nivel de tensión en esa barra. Eso es lo que quiere decir potencia constante. Bien, y tenemos que los valores están en 1 por unidad, entonces los voltajes de los nodos, por ejemplo, en este nodo, ese sería lo que denominan nodo slack normalmente. El nodo slack no es exclusivo, la función de slack no es exclusiva a un solo nodo, aunque así la presentan muchos textos y muchas cátedras. Realmente está la noción de slack distribuido en algún documento por ahí que yo publiqué en la red. Muestro cómo se hace, pues más adelante en un video voy a implementar cómo se trabaja con slack distribuido, pero por ahora simplemente tengamos en cuenta que este sería como un slack, o sea, el nodo es un nodo fuente en función de slack, que es el que asumiría el equilibrio de las potencias que no conocemos, de la potencia activa sobre todo, que sería las pérdidas de la red o el desbalance, el desbalance que tendríamos si hubiese otro generador de lo que no suministrara ese generador con respecto a la demanda más las pérdidas. Entonces eso tendría que ser suministrado por este generador, por eso se llama slack. Bien, simplemente es una resistencia de 0.03 en por unidad que enlaza en los nodos 1 y 2, y tenemos en el nodo 2 que no tenemos especificado el voltaje, que es la variable que queremos hallar, porque ya conociendo esa variable pues conoceríamos la corriente, la potencia de pérdidas, la potencia que suministraría el nodo 1, y prácticamente ese sería la variable de estado para el sistema, porque con eso ya conoceríamos
el comportamiento general del sistema, ¿no? Bien, y la potencia, que es una potencia que se está extrayendo de la red, es una potencia de carga de 1 ohm por unidad. Ese es el problema, digamos, básico, sencillo, trivial. Es de lo que uno llama los Small Power System, o sea, pequeños sistemas de potencia, pero en este caso es estrictamente de ese puro para analizarlo. Y normalmente los textos trabajan en sistemas pequeños. Algunos, pues lógicamente ya con ayuda del computador, los trabajan ya trabajan en los sistemas de prueba de la IEEE y de otros, y no solamente IEEE, sino casos de prueba que existen en otras, bajo otras normativas, ¿no es cierto? Y dependiendo de lo que se está analizando. ¿Sí? Hay unos para flujo de carga, otros para estabilidad, otros para colapso de tensión, hay otros para diferentes cosas, ¿no? Bien, eso simplemente es como un introductorio a lo que es el análisis de sistemas de potencia, lo básico que sería hallar la tensión en el nodo B2. Bien, entonces en ese orden de cosas, esa segunda línea la quiero remarcar. Esa segunda línea acá, que estoy indicando aquí con el puntero, con este lápiz, simplemente es la conductancia. La conductancia de esa rama de enlace, de esta rama de enlace que teníamos acá. Ahora un poquito nuevamente. La conductancia, o sea, este elemento lo estamos viendo en su versión de resistencia. El inverso sería la versión de conductancia de ese elemento, que sería G12, la vamos a llamar G, porque normalmente se estipula con esa nomenclatura para las conductancias, y es 1 sobre R12, lo que equivale a 1 sobre 0.03, según el valor que hemos asumido, cualquier valor, más o menos, pues. Y es igual a 1 sobre 3 sobre 100, lo que equivale, haciendo productos de extremos por medios, que harían la fracción de 100 tercios, ¿no es cierto? Esa sería la conductancia 1,2 de enlace de esos dos nodos. Bien, ahora prosigamos aquí. Acá simplemente estamos mostrándola como si fuera matricialmente la operación de potencia de todo el sistema, ¿ok? De cómo se matemáticamente cómo se expresa. ¿Cómo la expresamos? En términos de G-bus, en términos de conductancia de bus. Es una B bus diagonal, donde le escribimos diagonal porque en la diagonal están los voltajes de cada uno de los buses y fuera de la diagonal son ceros. La matriz de conductancias, que para este caso como son dos nodos, pues sería 2 por 2, esta B bus diagonal también es 2 por 2. Esta matriz ya vemos cómo la armamos, que es muy sencillo cuando se trata de conductancias. Es una regla muy sencilla de armado, ya con este valor de conductancia primitiva, para armar ya las conductancias de esta matriz. Y posmultiplicada, esta matriz posmultiplicada por, ahora, B bus pero en columna. Aquí era B bus diagonal que premultiplicaba y es una matriz. Aquí sería de 2 por 2. Esta de 2 por 2 para que el producto sea conforme. Y aquí la columna de 2 por 1. 2 filas por una columna, ¿no es cierto? Bien. Y un igual, y eso es potencia. ¿Por qué potencia? Porque la conductancia por el voltaje me da la corriente, y la corriente por el voltaje a su vez me da potencia. Bien. Bien, eso es muy sencillo. Esta potencia, si yo simplemente le coloco aquí un círculo con un más, realmente es como viendo la cola, la flecha entrando, es decir, es una potencia neta inyectada en el nodo respectivo, ¿no es cierto? Esto es también un vector columna de 2 por 1, pues dado que el producto, dadas las dimensiones de los productos y vectores que tenemos aquí, pues la dimensión de este vector es dada por ese producto, lógicamente, y es un producto conforme. Bien, entonces prosigamos ya, digamos, con valores numéricos a cada uno de esos elementos, que sería como ya lo que seguiría. Entonces aquí ustedes pueden observar lo siguiente:
Como hemos dicho, aquí es la matriz diagonal de voltajes de bus. Acuerden que esto es un sistema DC puro, o sea, en corriente directa puro. Bien, entonces, esta tensión aquí, la B1 la tenemos que dar en 1 por unidad según el diagrama que pusimos al comienzo. Es un valor conocido, estos son ceros fuera de la diagonal y este B2 es la incógnita a resolver realmente. Esta es la matriz de conductancias. ¿Cómo se arma la matriz de conductancias de nodo? Simplemente es todas las conductancias que inciden a un nodo se suman. Bien, para el elemento diagonal y, o sea, por ejemplo, en el nodo 1, 1 se sumarían todas las que inciden ahí, pero solamente incide una, que vale 100 tercios. Este elemento, la de fuera de la diagonal, es el valor del elemento de enlace hacia ese otro nodo, pero con valor negativo. De hecho es el mismo 100 tercios, pero entonces tomado como menos, y por eso dice menos 100 tercios ese elemento, porque es el que conecta el 1 con el 2. Si hubiese más barras, pues con los que conecte, y si no conecta, pues simplemente un 0, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí también para el nodo 2, entonces dense cuenta que en el elemento 2, 2 es todas las conductancias, la suma de todas las conductancias que inciden en ese nodo, y solamente incide una, que es 100 tercios, y solamente conecta con el nodo 1 y tomada negativamente, que es menos 100 tercios, ¿correcto? Esta matriz, si la quisiéramos invertir, lógicamente no tiene inversa, o sea, no se podría invertir. Es una, digamos, la red está desanclada, no tiene una referencia elegida que fuera diferente de estos dos nodos, ¿ok? Entonces, más adelante, en otro video, vamos a mirar cómo la anclamos, que ya en videos anteriores le hemos mostrado cómo anclamos estas redes para resolverlas por ZBus, que realmente aquí en redes DC pura no se llamaría ZBus sino RBus, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que es la resistencia es la parte real de la impedancia, ¿no es cierto? Bien, para seguir con el análisis, simplemente aquí es el vector columna de este mismo, pero aquí lo teníamos en versión de matriz diagonal cuadrada. Aquí es vector columna B1, B2, y acuérdense que B1 ya lo conocemos, que es 1 por unidad, y B2 es lo que vamos a determinar, y esto igualado a la potencia neta inyectada en cada uno de los nodos. En el nodo 1, como potencia neta inyectada en P1, no la conocemos, y no la conocemos básicamente ¿por qué? Porque desde ese nodo es que estamos enviando la potencia al nodo 2, porque en el nodo 2 no hay generador. Entonces él tendría que enviar la potencia, que sería 1 más las pérdidas. Realmente ese sería el valor, pues las pérdidas por ahora son desconocidas, no conocemos las pérdidas, que sería la I cuadrada, que circula por el elemento de 0.03 en por unidad resistivo. Eso me daría unas pérdidas que, sumadas a ese 1, sería como inyectado. Ahora, la potencia en el nodo, dése cuenta que no es 1, es menos 1, porque tiene que verse entrando. Como aquí se está sacando esa potencia, en ese nodo tiene que verse es entrando, y entrando sería menos 1. Bien. En cambio, arriba sería 1 más las pérdidas, porque es entrando, es el generador y el que está inyectando esa potencia. Bien. Simplemente eso. Y ya pasando al desarrollo de las ecuaciones de esa fórmula matricial, podríamos encontrar dos ecuaciones. La ecuación de la barra 1 y la ecuación de la barra 2. Ustedes pueden verificar simplemente para que ustedes, de manera orientativa, para que ustedes tengan en cuenta, cuando uno está premultiplicando con una matriz acá en diagonal, estos elementos entran directos a multiplicar cada uno de los de su renglón, ¿no es cierto? Y estos elementos que están acá, cada uno multiplica verticalmente cada uno de estos elementos, ¿cierto? Para que tengan como una referencia de hacerlo fácil, ¿no? Pues yo me guío mucho por eso. Bien, entonces aquí ya tenemos desarrollando las dos ecuaciones de que para el nodo 1 me quedan 100 tercios de B1 al cuadrado menos B1 B2 por 100 tercios igual a P1 inyectada. Pero esa ecuación
podríamos tomarla para algún método de solución, pero en este momento la vamos a solucionar analíticamente. Una matriz de una matriz cuadrada, la solución de un... Entonces no, una cuadrática, entonces no es necesaria, esta ecuación no es necesaria, de hecho no conocemos P1. En cambio la ecuación 2 que queda menos 100 tercios por B2B1 más 100 tercios por B2 al cuadrado es igual a menos 1. ¿Ahí qué incógnitas tenemos? Ahí solamente tenemos incógnita B2 porque acuérdense que B1 vale 1 por unidad. ¿Sí? Entonces dése cuenta que sería solamente una ecuación con una incógnita. Esta la podemos resolver aisladamente, independiente de la de arriba, ¿cierto? Del nodo 1. Entonces ahí escribo una ecuación con una incógnita, una ecuación con una incógnita. Esa ecuación 2 desarrollando la ecuación matricial. Y ya pues entramos a resolver una cuadrática. Así de sencillo, mire cómo queda la cuadrática. La cuadrática queda, mire, 100 b cuadrado menos 100 b2, o sea, b2 a la 1, igual a menos 3. Como esto estaba dividiendo entre 3 en la anterior ecuación arriba, miren, entre 3, entonces simplemente ese 3 lo pasé al otro lado, ¿cierto? Aquí lo pasé al otro lado. Y entonces menos 1 por 3, este que estaba aquí al cuadrado lo pasé de primero y por eso quedó aquí, 100b al cuadrado, y este que estaba aquí lo pasé aquí de segundo, de este lado de la ecuación, del lado izquierdo, que era menos 100b2, perdón, este no va al cuadrado, menos 100b2 igual a menos 3. El menos 3 lo paso a este lado de la ecuación, donde está el término b al cuadrado en positivo, para que queden todos de este lado y que quede más o menos conforme pues que le quede como una forma canónica de la ecuación cuadrática. Y entonces queda 100b2 al cuadrado menos 100b2 más 3 igual a 0. Y eso es muy sencillo por fórmula de cuadrática, que es b2 es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, cierro raíz sobre 2a. Que esa a es 100, que es el coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado. B es menos 100, que es el coeficiente que acompaña a la variable a la 1, que es pues, como el componente lineal de la ecuación. Y C es 3, ¿no es cierto? Entonces aquí lo tenemos, aquí tenemos como desglosado aquí cada uno de estos componentes, de cada uno de esos coeficientes, cada uno de esos términos para meter llamémoslo así, meter pues ahí en una ecuación y en la receta pues y resolver esa incógnita de B2. Obsérvese que siempre en una cuadrática siempre van a aparecer dos posibilidades de respuesta, que una es con el más y otra es con el menos, porque es una cuadrática que tiene dos raíces. Pero hay una única raíz que es la que nos sirve, la que es la de nuestro interés y es la que resuelve realmente el sistema. Bien, entonces después miraremos el otro valor, en qué consistiría, qué podría significar físicamente. Pero por ahora solamente nos interesa por ahora no hemos determinado si es el más o el menos. Simplemente desarrollemos los valores. Aquí estoy reemplazando cada uno de los coeficientes en la cuadrática. La solución de la cuadrática, entonces ese sería menos b, pero acuérdense que menos b era menos 100, entonces queda 100, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, pero b era menos 100, entonces menos 100 al cuadrado, menos 4ac, pero acuérdense que a vale 100 y c vale 3, entonces menos 4 por 100 por 3, dividido en 2a y acuérdense que a vale 100, 2 por 100. Bien, ahí vamos, sencillo, muy clara la cosa, muy, digamos, entre comillas, pues fácil. De todas maneras, la práctica es muy necesaria para la comprensión, digamos, ya para temas mucho más profundos, no, esta práctica le facilita mucho. Bien, entonces B2 es igual a 100, estoy simplemente separando los sumandos entre el dividendo común que tienen, que es 2%, que es 200, entonces dense cuenta que el primer término quedaría 100 sobre 200, que realmente es 0.5, más o menos, todavía no he elegido el signo, que es raíz cuadrada de 100 al cuadrado, pero 100 al cuadrado es 10.000, realmente era menos 100, pero el cuadrado, un número negativo es positivo, entonces 10.000
menos 4 por 100 por 3, eso da 1200 menos 1200, todo dividido en 200, porque separé los sumandos entre el divisor común. Bien, entonces ahí vamos, y simplemente aquí ya, entonces coloco B2 es igual a 0.5, haciendo la división de arriba, del primer sumando, más o menos. Entonces aquí es donde yo elijo y me doy cuenta realmente cuál debería ser la respuesta, porque la respuesta tendría que rondar, según los valores que di, rondar hacia el 1, no debe estar muy lejos del 1, debería ser menor que 1 en por unidad, pero no tan alejado de 1, no debería ser un valor negativo, ¿correcto? De hecho, pues aquí no se da el valor negativo, porque siempre este es mayor que este término es mayor que este, entonces por mucho llegará a 0. Bien, que esa es la otra, como la respuesta trivial, ¿no es cierto? Podría ser una respuesta trivial, la 0. Tendría 3 respuestas, pues, para el sistema. Pero no sería una respuesta más, no una solución para la potencia que manda en el nodo 2. Bien, eso es simplemente como traer a colación algo, pero entonces 0.5 más o menos raíz cuadrada 8800 sobre 200, pero dése cuenta que por más esto es menor de 0.4, va a ser menor de 0.4, que sumado a 0.5 está alrededor de 1 por debajo en por unidad, y esa sería la solución. Simplemente aquí digo, voy a alejar un poquito, digo, se deduce los valores que se observan, que es el signo positivo. Eso es todo. Puede ser mediante práctica, puede ser mediante, pues, que se quede uno analizando la situación un poquito detenidamente y no se dará cuenta que es el signo positivo. Pero igual vamos a continuar. Entonces ya resolviendo esa raíz cuadrada de 8800 nos daría 93.80831519 dividido en 200. Entonces 0.5 más esta fracción. Y haciendo ya la división respectiva, ya es muy sencillo. Bien, porque 0. Más esa división da 0.4, lo que les anticipaba hace un momento, 0.469 0.457. Entonces la suma de estos dos valores me daría la respuesta en B2, y B2 es igual a 0.9690 41.5059. Dese cuenta que está por debajo de 1 por unidad, porque hay una caída de tensión. Lógicamente hay una circulación de corriente a través de una resistencia y se tiene que caer la tensión. Estamos como poniéndole cierta lógica. Lo otro que quiero que observen es que si yo hallara la corriente lógicamente daría mayor de 1, para que multiplicada por la B me dé una potencia de ¿qué? De 1. Bien, entonces eso sería, digamos, como la solución a un flujo de carga de ese puro, muy sencillo. Ustedes pueden hacer la comprobación. Porque, ¿cómo hallar en la corriente? Simplemente B1 menos B2 dividido sobre la resistencia, ¿sí? Y B1 menos B2 es 1 menos 0.9690, y todas esas cifras decimales, ¿no es cierto?, sobre 0.03. Entonces, lo que les digo, da un poquito mayor de 1, que ha multiplicado por este valor, de tal manera que eso da la potencia que se inyecta al nodo, pues que llega al nodo 2. Bien, eso es todo por ahora. Vamos a seguir como mirando más métodos de solución, y ya no aplicando una ecuación cuadrática, sino aplicando ya metodología numérica para ecuaciones no lineales, y para optimización incluso. Lo podemos resolver de muchas maneras, hay muchas posibilidades, pero esto es muy fácil. La parte introductoria a flujos de carga light, en el sentido de que de esa como motivación, para que tenga el estudiante de motivación de que esto es extraordinariamente muy bonito, es una materia muy bonita, que es una materia integradora de muchas materias previas y base para materias posteriores a otros semestres donde se ve sistemas de potencia.
Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que es una materia clave para la titulación de ingeniería, de ingeniero electricista. Bien, muchas gracias, me despido, tengan muy buen día.